Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. El dragón. Andelia estaba orgullosa de sí misma. En los últimos 200 años, adquiriendo competidores y bestias para la arena galáctica, jamás se había encontrado con un espécimen tan magnífico y raro. El planeta donde lo había encontrado estaba en un sistema remoto y no descubierto, por cuya información había pagado una buena suma. Los escaneos iniciales de la especie revelaron que apenas habían abandonado recientemente la superficie de su planeta. Una hazaña sinceramente impresionante considerando su nivel tecnológico y la aplastante gravedad de su mundo. Habían sido descubiertos mediante un análisis de las ondas de radio de fondo en una colonia potencial cercana. Algún técnico de sensores había alterado los resultados del escaneo y vendido el original para saldar ciertas deudas con algunos amigos influyentes. Amigos que Andelia también tenía. Así que ahí estaba ella, usando esas mismas transmisiones de radio para encontrar un buen candidato. El problema era que todos eran tan pequeños. La alta gravedad tenía mucho que ver con eso, y ella necesitaba algo con un factor sorpresa, algo que realmente atrajera a las grandes multitudes y le diera buenos beneficios a una expedición tan costosa. Por suerte para ella, estos pequeños monos, que se llamaban a sí mismos humanos, tenían muchas competiciones de fuerza y habilidad, y adoraban el entretenimiento. La lista de posibles competidores seguía creciendo y creciendo. Definitivamente tendría que regresar si el primero resultaba exitoso. Y entonces lo encontró. La elección perfecta. Era joven, aunque se acercaba a la mediana edad. Era muy conocido por su destreza, pero no provocaría un escándalo si desapareciera misteriosamente o moría. Además, había abundante material audiovisual de los medios de su mundo natal, que serviría como excelente publicidad de sus habilidades y capacidades. Incluso tenía un nombre artístico. Andelia se especializaba en capturas de bajo impacto, lo que significaba que podía extraer a un espécimen de su entorno sin despertar sospechas de que los extraterrestres bajan del cielo y secuestran gente. Utilizaba una de las tácticas más antiguas del oficio: fingir la muerte del espécimen. En el caso de esta criatura en particular, sería una tarea un poco más complicada, aunque no imposible, ya que la especie nativa poseía una enorme cantidad de información sobre su anatomía y medicina, suficiente para fabricar la toxina necesaria. Y así lo mató. No literalmente, pero ya entienden la idea. El maestro de juego se sorprendió cuando Andelia quiso que el mono fuera colocado directamente en los cuadros principales sin ninguna prueba previa. Era una mala inversión enfrentar a un novato contra profesionales, a menos que fuera carne de cañón para las primeras rondas. Como el simio era ridículamente pequeño, aceptó su petición y le ofreció un 15% de las ganancias de la pelea, ya que sin duda perdería su dinero con su hallazgo. Y sentía cierta lástima por la vieja cazadora reptiliana. Al día siguiente sacaron al humano de su coma inducido médicamente. A petición de Andelia, lo colocaron en una celda bajo la arena, lejos de los demás competidores. No quería que alguno de los veteranos revelara su secreto a sus patrocinadores. Se aseguró de llevar suficiente equipo y decoración de su mundo natal, incluida comida, para que no sospechara de su situación actual. La gravedad dentro de la arena era solo un poco menor que la de su planeta, y poco podía hacer ella al respecto. Había construido un software de traducción basándose en los medios en los que él había participado, y habló con él poco después de que despertara. «Humano, todos los que conoces creen que estás muerto. Has sido traído a este lugar para luchar, para entretener. No hay escape aparte de la victoria o la muerte. Demuestra que eres un campeón y la libertad podría ser tuya». El humano no se movió, no dijo una sola palabra. Simplemente se levantó de su catre, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y comenzó a respirar lenta y rítmicamente.
Andelia había visto suficiente material sobre él para saber que se estaba preparando. Se sintió satisfecha más allá de las palabras. No harían falta palizas para obligarlo a luchar, ni hambre ni otras torturas. Había elegido bien. Satisfecha con aquel desarrollo, regresó junto al maestro de juegos para averiguar contra quién pelearía. Sabía que sus perspectivas no eran brillantes, considerando el porcentaje de ganancias que le habían ofrecido. Y también sabía que ese ciclo contaba con varios nombres importantes que habían regresado a la arena. Cuando llegó a la oficina, toda la satisfacción anterior se había transformado en nerviosismo. Golpeó la puerta de madera auténtica. ¡Adelante! Andelia, esperaba que pasaras pronto. Por favor, toma asiento. Como siempre, la orgullosa cazadora, pese a su edad, eligió permanecer de pie. Bueno, muy bien. Tengo buenas y malas noticias. La buena es que muy probablemente recuperarás tu dinero en la primera ronda. La mala es que, bueno, tu pequeño mono se enfrentará al campeón Alxert. El silencio quedó suspendido entre ambos. Había desperdiciado su tiempo. Nadie había derrotado a Alxert en 30 años. El campeón de 4 metros de altura era una leyenda que ya había ganado su libertad 2 veces. Ella ni siquiera sabía que había regresado. Tienes razón. Al menos recuperaré mi dinero. Se marchó antes de que el maestro de juegos pudiera decir algo más. Regresó solemnemente a la celda del humano. Al menos merecía unas palabras de despedida antes del combate. Cuando llegó y observó por la mirilla, la serenidad de la pequeña criatura era evidente. No se había movido. Lo observó durante varios minutos antes de activar el altavoz de la celda. Muere con honor, pequeño. Andelia apagó el interruptor y se dio la vuelta para marcharse cuando lo escuchó hablar por primera vez. ¿En lo que pienses, en eso te convertirás? La críptica sabiduría del humano no lo salvaría de la masacre, pensó mientras se alejaba. La cabina de observación era agradable, aunque no excesivamente lujosa. Había varios otros cazadores y cazadoras que reconocieron a Andelia debido a su edad y experiencia en el oficio. Ella tomó un asiento cerca de la esquina frontal izquierda de la cabina, donde podía obtener una buena vista sin ser molestada. Mientras tanto, los demás cazadores hablaban sobre cómo se desarrollaría la temporada y realizaban enormes apuestas sobre sus capturas, como era habitual. El anunciador descendió desde la cabina central de observación, reservada para los VIP, hasta el centro de la arena. Su voz resonó por la piedra y la arena. Bienvenidos sean todos a la Gran Arena Galáctica. Este año trae promesas y sorpresas como nunca antes, con el regreso de uno de sus favoritos para la primera ronda, el campeón, Alxert. La arena tembló de emoción y vítores atronadores cuando el campeón salió por el lado opuesto al de Andelia. Era un Tarmed, de los mundos exteriores de su especie, nacido y criado para luchar por la gloria de la arena. Los Tarmed eran bípedos, y fácilmente una de las especies más grandes de la galaxia, con un enorme par de cuernos sobre su poderosa cabeza y colmillos que sobresalían 1,5 metros de su boca. Resultaba aterrador contemplarlo. Su gruesa piel protegía una musculatura enorme asentada sobre un cuerpo gigantesco. Estaba adornado con metales preciosos y no portaba armas, al menos ninguna que no fuera natural. Tenía 4 brazos con 4 dedos en cada mano, y cada dedo terminaba en una larga garra afilada como una navaja. Su cola casi llegaba hasta las pezuñas, las cuales habían acabado con la vida de muchos competidores. No llevaba armadura, pues su velocidad no tenía rival. Las probabilidades estaban totalmente a su favor, sin importar a quién se enfrentara. Bueno, ya que estamos, apostemos todo, susurró Andelia para sí misma, mientras apostaba el 15% completo de sus ganancias a que su pequeño humano ganaría. De todos modos, daba buena suerte. El humano ciertamente aportó un gran factor de sorpresa cuando entró, porque todos pensaron que era una broma, y una muy divertida además. Incluso el gran campeón se unió a las burlas y risas mientras el pequeño humano avanzaba por el suelo en dirección a él.
Supongo que ya solo quedan cobardes y niños para enfrentarme, gritó Alxer a la multitud mientras le daba la espalda al pequeño bípedo que apenas alcanzaba la parte superior de una de sus piernas. Déjame adivinar. El campeón se giró y se puso en cuclillas hasta quedar a la altura del humano, apoyado sobre sus enormes ancas. ¿Te perdiste mientras buscabas a tu Antes de que el campeón pudiera terminar la frase, el pequeño humano se movió más rápido de lo que las cámaras podían registrar. Hundió la mano a través de la garganta del campeón y le arrancó las cuerdas vocales junto con la tráquea. Presumir es la idea que tiene un tonto de la gloria. El humano dejó caer la garganta de Alxer al suelo y con una patada casi tan rápida como el golpe anterior, lanzó al campeón varios metros hacia atrás. El gigante cayó de espaldas y comenzó a retorcerse en el suelo, ahogándose con su propia sangre. La arena entera quedó en silencio. Mientras tanto, el pequeño humano se dio la vuelta y comenzó a regresar a su celda sin detenerse. La arena pronto comprendería el camino del dragón. Parte 2. El gran jefe. Andelia era rica. Habían pasado 5 combates desde la pelea contra Alxer, y en cada ocasión había apostado todo, su 15% de ganancias más los enormes pagos obtenidos gracias a las probabilidades del primer combate. ¿Y qué hizo Andelia con todo ese dinero? Lo acumuló como el homónimo de su mano. Bueno, más o menos. Primero compró una nueva nave, triplicó los salarios de su tripulación, después de renegociar acuerdos de confidencialidad y extender los contratos. Luego contrató una bóveda de datos para ocultar todas las grabaciones del humano de su mundo natal, de las cuales solo vendía fragmentos a precios exorbitantes. Pagó nuevos alojamientos y una sala de observación privada en la arena, además de nuevos aposentos, armas y equipo de entrenamiento para el humano, todo fabricado a medida basándose en las grabaciones de él. Y después acumuló el dinero. Ahora su plan era infalible. Con el éxito del pequeño humano, ella podía... ¿Qué haría? Podría conseguir más humanos. Pero entonces el dragón ya no sería especial. Además, el Consejo Galáctico estaba empezando a husmear y a hacer preguntas sobre dónde lo había encontrado. Conseguir más humanos tendría que esperar. Por ahora observaría cómo se desarrollaba el cuadro de competición y vería si lograba convertirse en campeón durante su primera temporada. Algo raro, aunque no inaudito. Observar al humano entrenar se había convertido en un pasatiempo interesante y agradable para ella. Su fuerza, velocidad y poder eran diferentes a todo lo que la arena había visto jamás. En todos sus combates hasta el momento, todavía no había usado ni una sola arma. Eso la desanimaba, ya que se había esforzado mucho para proporcionarle el arma de su elección. Bueno, para ser exactos, una sola, 2 pequeños bastones de largo aproximado de su antebrazo, unidos por una corta cadena de apenas unos cuantos eslabones. Era el arma más ridícula que había visto en su vida, y estaba convencida de que solo era un accesorio utilizado en sus antiguas actuaciones en su mundo natal, ya que ni siquiera había practicado con ella. Por lo general, el humano entrenaba durante muchas horas al día. Su resistencia era excepcional, casi aterradora. Después de entrenar, se sentaba 1 o 2 horas más en el centro de su gimnasio y realizaba aquella extraña respiración. Sin moverse, simplemente respirando, como alguna especie de estatua viviente. Era inquietante por decirlo menos, pero ¿quién era ella para cuestionar los métodos de aquel extraño y pequeño combatiente? Los veteranos y el maestro de juegos no dejaban de insistirle para que permitieran examinar al humano. Su anatomía no había sido estudiada y era prácticamente desconocida para todos, excepto para Andelia y su hermética tripulación. 2 campeones anteriores abandonaron después del último combate, ya que ninguno quería arriesgarse a enfrentarlo en las semifinales. No podía culparlos. El humano había hecho trizas a todos los contendientes que había enfrentado, usando únicamente sus propias manos. No había pensado que el ascenso de su luchador a la cima provocaría desesperación en la arena,
pero su éxito y sus propias maniobras estaban costándoles mucho dinero a muchas personas. Así que, al parecer, la ira efectivamente se había convertido en desesperación. El maestro de juegos la llamó a su oficina 2 días antes del siguiente combate, el cual ya había agotado todas las entradas y estaba llevando al límite el ancho de banda de las transmisiones y retransmisiones. Andelia, siéntate. Eso no era una petición. Sé que tu pequeño humano ha tenido una racha particularmente favorable, pero ha traído la atención de algunos benefactores influyentes de la arena. Andelia no dijo nada y dejó que continuara. Escucha, Andelia, no lo voy a adornar. Quieren verlo muerto. Lo quieren tan muerto que trajeron a 3 luchadores del foso de Oran para hacer el trabajo. Los Orani eran una raza serpentina subterránea, maestros del combate cuerpo a cuerpo especializados en la lucha con cuchillos, y los luchadores del foso eran los mejores entre ellos. No eran especialmente grandes comparados con otras especies de la galaxia. Eran más grandes que el humano, pero también tenían 2 brazos. Sin embargo, el tamaño no era el problema. El problema era que eran rápidos, podían estrangular a sus enemigos con el cuerpo y utilizaban el veneno que producían naturalmente para cubrir sus cuchillos. Eran asesinos muy solicitados y a menudo encontraban trabajo durante las guerras entre las unidades de élite de ejércitos rivales. ¡Esto no tiene precedentes! Ningún contendiente ha tenido que enfrentarse jamás a 3 oponentes al mismo tiempo. ¿Tú organizaste esto? ¿Me escupes en la cara y esperas que te agradezca por eso? Andelia, sé que estás enfadada, pero te lo hiciste a ti misma. Y lo único que tenías que hacer era compartir dónde estaba el mundo natal del humano, y todo esto se hubiera evitado. ¿Sabes qué? Inflado saco de mierda. Voy a fundar mi propia arena, y estará llena exclusivamente de humanos. Entonces veremos quién termina jodiendo a quién. Andelia salió furiosa de la oficina en dirección a la celda del humano, lamentando haber perdido los estribos con tanta facilidad. Además, no era como si realmente pudiera permitirse crear una arena de humanos, ¿verdad? Apartó ese pensamiento de su mente mientras se acercaba al pequeño gimnasio del humano, donde él acababa de terminar su entrenamiento. Cuando se dirigió al centro de la sala para comenzar sus ejercicios de respiración, ella le preguntó: ¿por qué haces eso? Sentarte ahí y respirar sin ninguna razón. Lo hago para vaciar mi mente. Sí, pero eso realmente no responde a mi pregunta, ¿verdad? Estás preocupada. Tú también deberías estarlo. ¿Debería? Sí, con toda seguridad vas a morir. Eso es lo que sigues diciéndome, y aún así sigo vivo. Esta ya no es una situación que ninguno de los dos pueda controlar. Tú morirás y yo... Seguirás preocupada. Debes dejar ir el futuro que esperabas tener y adaptarte a tu realidad actual si alguna vez deseas dejar de estar preocupada. ¿Eso es lo que haces tú? ¿Sentarte ahí sin preocuparte por tu muerte inminente? Sentarte como una piedra. Son palabras muy valientes para alguien que está dentro de una jaula. No me he convertido en una piedra. Soy como el agua, sin forma y sin figura, libre. Tú también debes ser agua, amiga mía. Disfrutaré no tener que escuchar más tus charlas crípticas. Ahora conviértete en agua después de una tormenta y desaparece. El pequeño humano se rió durante unos momentos antes de quedarse en silencio y regresar a su respiración. Al menos volvía a estar callado. Andelia regresó a sus aposentos pensando en pasar el resto del día bebiendo cuando sonó el timbre de la puerta, anunciando una visita. ¿Quién es? Darkan Novis, Andelia la cazadora, y deseo hacerte una propuesta. Mierda, pensó. Tenía que ser el señor de la arena viniendo personalmente a arruinarle el día. ¡Entra! Andelia no se levantó. Ponerse de pie para igualar su altura habría sido una falta de respeto que podría costarle muy caro. El alto señor de la arena, de piel oscura, entró acompañado por 2 Tarmer cubiertos con armadura y cargados con múltiples armas. Has causado bastante revuelo en mi arena, vieja cazadora.
Normalmente haría matar a quien perturbe mi paz, especialmente a alguien que me ha costado tanto dinero. Sin embargo, necesito cierta información de tu parte, información que estás guardando con un celo excesivo para alguien tan insignificante. Podemos mantener una conversación civilizada, o tu día podría volverse un poco menos agradable. Sí, claro, porque mi día estaba yendo de maravilla, pensó Andelia. ¿Y qué información sería esa? No juegues conmigo, vieja cazadora. No somos iguales y no tengo paciencia para juegos. Sabes perfectamente lo que busco. Tú también debes ser como el agua. Las palabras del pequeño humano resonaron en su mente. Bueno, intentarlo no puede hacer daño, pensó. Intentó despejar su mente. Pasaron largos segundos. Se me está acabando la paciencia. Agárrenla ahí. ¿Te gustan las apuestas amistosas, cierto? Normalmente depende de la apuesta, pero sí, soy un aficionado a ellas. Entonces, hagamos una apuesta sobre el próximo combate. El señor de la arena sonrió, porque conocía el resultado de antemano. Después de todo, él mismo había organizado la pelea. ¿Y cuáles serían los términos? Andelia solo había llegado a una conclusión, una sola apuesta que él aceptaría. Si mi humano pierde, te entrego toda la información que tengo sobre ellos. Naturalmente. Pero si gana, ¿qué te parecería asociarte conmigo para crear una arena de humanos? El príncipe de la muerte sonrió, revelando filas de dientes aserrados, y extendió la mano para sellar el trato. Llegó el día del combate, y Andelia estaba aterrorizada. Sin importar el resultado, tendría que enfrentarse a Darkan después de aquello. Y una de las posibilidades iba a ser extremadamente dolorosa. Fue invitada a la sala VIP, suspendida sobre el centro de la arena como una jaula de cristal, para sentarse junto a Darkan Norvis y sus selectos patrocinadores. Salió de sus habitaciones vestida con sus mejores galas, una lujosa piel de langri sobre los hombros, trofeo de su primera cacería. Afuera la esperaba un acompañante para escoltarla, pues el combate estaba a punto de comenzar. Llegó con apenas unos minutos de margen. Pensé que habías huido, cazadora. No soy una cobarde ni rompo mis juramentos, Darkan. Jamás huiría. Bien, ven y siéntate conmigo. No era una invitación que admitiera rechazo. La vieja cazadora avanzó hacia el elegante y acogedor sofá donde él estaba sentado, y se acomodó tan lejos de él como le fue posible. Oh, vamos, Andelia. Esa no es manera de tratar a tu nuevo socio. Andelia se enderezó con dignidad al escuchar las risas de los guardias y al anunciador comenzar a descender por el suelo detrás de ella. Queridos aficionados y espectadores, esta noche nuestro generoso anfitrión ha preparado un combate único para nuestra estrella ascendente. Una oportunidad para demostrar su valía. Esta noche, el dragón se enfrentará a 3 terribles enemigos. Luchadores del foso de las profundidades subterráneas de Orán. Cuando el anunciador terminó de pronunciar la palabra Orán, las compuertas a la izquierda de Andelia se abrieron. Los 3 luchadores del foso de Orán se deslizaron hacia la arena con los brazos en alto, cada uno empuñando una hoja de aspecto siniestro, sin duda recubierta con veneno mortal. La multitud respondió de manera dividida. Algunos abucheaban ante la injusticia de las probabilidades. Otros vitoreaban aquel enfrentamiento nunca antes visto. Y sin más demoras, les presento al dragón. La multitud estalló. El pequeño humano salió caminando por la compuerta y se detuvo al ver a sus oponentes frente a él. Luego se dirigió a la pared cercana a la entrada y tomó su extraña arma,
que había permanecido intacta hasta este momento. La multitud perdió el control. El pequeño humano se quitó la camisa, revelando músculos marcados que recorrían toda la parte superior de su cuerpo. Después se quitó los zapatos y continuó caminando tranquilamente hacia el centro de la arena para encontrarse con su destino. Los pequeños pies dejaban huellas en la arena a cada paso. Los Orani no perdieron tiempo con insultos ni burlas. Les habían pagado por hacer un trabajo, y desde su perspectiva, sería dinero fácil. Se movieron al unísono y rodearon al pequeño humano a una distancia prudente mientras preparaban su ataque. El humano levantó una mano abierta. Con la otra hizo girar su extraña arma alrededor de sí mismo hasta convertirla en una estela borrosa. Luego atrapó uno de los bastones entre el brazo y las costillas, mientras mantenía la otra mitad firmemente sujeta. Entonces comenzó a rebotar de un pie al otro, sin avanzar en ninguna dirección concreta. Una vez más, los Orani se movieron como uno solo, con cuchillos extendidos, colas desplegadas, lanzándose para una muerte rápida. El pequeño humano soltó un grito de guerra agudo y se movió con una velocidad que había obligado a la arena a actualizar por completo sus sistemas de cámaras. Su extraña arma salió disparada y golpeó los cuchillos de los 3 Orani, arrancándolos de sus manos. Luego avanzó con un salto hacia el último que perdió su arma. Antes de que el Orani pudiera reaccionar, el humano hizo girar su arma y la lanzó en un movimiento ascendente. La mandíbula del gran reptiliano se hizo añicos. Los colmillos inferiores se clavaron en su propio cerebro. El humano se giró hacia los compañeros del Orani muerto, antes siquiera de que éste terminara de caer, y regresó a su extraño rebote de una pierna a otra, con la cabeza inclinada hacia atrás. Los 2 Orani restantes recuperaron sus armas y se giraron cautelosamente hacia el humano saltarín, con un nuevo respeto y un nuevo miedo, ambos nacidos en cuestión de segundos. Pero el dragón no conocía el miedo, y la calma que irradiaba les recordó a los luchadores del foso la quietud del agua en un túnel silencioso. El humano se movió todavía más rápido, se lanzó hacia adelante con una patada fingida, atrapó el brazo armado del Orani más cercano y descargó su extraña arma. El hueso del brazo quedó reducido a poco más que una masa gelatinosa. El Orani cambió el peso de su cuerpo para intentar envolver instintivamente al pequeño humano, pero sus ojos salieron disparados de las cuencas cuando el arma impactó en la parte posterior de su cabeza. Murió al instante. El último guerrero observó al pequeño depredador mientras éste salía con facilidad y elegancia debajo del cuerpo de su compañero caído. El miedo se convirtió en terror. Los vítores de la multitud se apagaron en el fondo de su mente cuando los ojos del humano se encontraron con los suyos. Escapar era imposible. El humano dejó caer su extraña arma sobre la arena y comenzó a acercarse con pasos deliberados e inquebrantables. El Orani lanzó un amplio tajo para mantener alejado a aquel ser infernalmente tranquilo, pero su brazo fue atrapado por una pequeña mano mientras el humano se deslizaba bajo el golpe. Entonces una patada impactó en sus costillas. Las costillas del serpentino se hundieron con un crujido espantoso mientras caía al suelo. Su corazón se saltó un latido por la fuerza del impacto. El luchador del foso fue arrastrado hacia la nada cuando el dragón golpeó repetidamente su cabeza hasta hacerla estallar sobre la arena. En la arena, la libertad solo podía encontrarse mediante la victoria o la muerte. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.